Así es, y tenemos para continuar desarrollando información en nuestro noticiero a el columnista Fabián Rojas, licenciado, el periodista de prensa institucional, que hoy está con invitada. Fabián, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Maru? ¿Cómo estás, Sergio? Hoy tenemos, sí, la columna que tiene que ver con desarrollo sustentable y la cuestión social que hay detrás, la cuestión social de los alimentos. Y volvemos a estar con nuestra invitada del INTA, docente de la carrera de Ingeniería Agronómica, que es la ingeniera Natalia Silva. En este caso vamos a hablar de un tema muy particular que tiene que ver con la naturaleza de lo que vemos en el espacio rural de San Juan. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación siempre y muchas gracias al canal por darnos la oportunidad de traer estas voces. Buenísimo, Natalia. ¿Qué pasa cuando uno piensa en el agro sanjuanino? ¿Qué es? ¿Es la uva, es la vid y es el olivo o hay más cosas? ¿Qué se puede decir? ¿Qué piensa la gente? ¿Qué piensa la ciudadanía cuando hablamos del agro en San Juan? Bueno, es muy buena tu pregunta porque como veníamos hablando la última vez, detrás de los alimentos hay personas que hacen que esos alimentos lleguen. Y muchas veces cuando pensamos en el agro sanjuanino estamos pensando exclusivamente en una imagen de un parral, de un olivo, se nos viene una copa de vino, digamos, y pareciera que eso compone el agro y el agro a su vez compone la ruralidad. Pero el agro sanjuanino y el agro en general es una cuestión mucho más compleja, cruzado, digamos, por los mismos procesos que le pasan a cualquier otra rama de la vida social, digamos, ¿no? Entonces, en San Juan y en todas las ciudades del mundo generalmente hay un desarrollo hortícola rodeando la ciudad que va a proveer de los alimentos en fresco. Esa es la producción primaria, ¿no? O sea, alimentos en fresco que viajan a mercados concentradores, los mencionamos la otra vez, y de ahí se distribuyen de distintas maneras a las ciudades. Los supermercados, por ejemplo, nos vienen a cortar esa idea y nos vienen a mostrar como que, bueno, el alimento en fresco es como si fuese cualquier otro manufacturado que yo saco de la góndola, ¿no? Pero también dentro del agro, en San Juan, hay variaciones respecto de la superficie hortícola con las otras superficies. Uno escucha que el pistacho viene aumentando su superficie y pocas veces va a escuchar quién está atrás de esas producciones. Entonces, hay vid, hay olivo, pero hay grandes procesos de concentración también. Y hay pistacho. Y hay pistacho también. Claro. Sí, sí. Y sobre todo la parte este de San Juan, ¿no? Sí, sí, y también las formas en que asume esos cultivos dentro de lo que es la provincia, ¿no? Un dueño, muchos dueños, pequeñas parcelas, grandes parcelas. En el agro, como en todos los procesos, existe una concentración, ¿no? Que se da a nivel horizontal. Denominamos horizontal porque es las mismas personas con cada vez más superficie de cultivo, ¿sí? Para que exista ese crecimiento deben haber gente que se queda fuera del sistema, pequeñas fincas que se venden. Entonces allí una persona concentra más superficie o escala o niveles de producción primaria. Claro. Y después existe otro nivel de concentración que es más bien horizontal, que tiene que ver con que abarcan otros niveles de la cadena que hace que nos lleguen los alimentos. Podría ser la comercialización, pero podría ser también la industrialización de esos alimentos. Entonces, como en todo proceso de esta vida social que tenemos y cómo nos organizamos dentro del capitalismo, hay una concentración horizontal y una concentración vertical. Bien. Que hace que existan una tendencia a la industrialización y a los productos elaborados, a los productos manufacturados, ¿no? Esto de los productos manufacturados, bueno, me hace recordar mucho a lo enlatado, ¿no? A la comida semi-preparada, que tiene que ver con una practicidad vendida como una especie de, bueno, de demiurgo de la vida moderna. ¿Esto cuál fue el origen? Hablábamos algo de esto recién. Sí, sí. El origen de esta comida enlatada es muy interesante, como menciona Mac Michaels, digamos, un investigador en los 90, tiene que ver con que se puede marcar como uno de los hitos el hecho de que después de la Segunda Guerra Mundial, estas sociedades en potencia, digamos, los grandes países ganadores, habían perdido una gran cantidad de fuerza de trabajo masculina. Habían pocos hombres, digamos, básicamente para atender las fábricas o distintos espacios. Entonces, la mujer tiene que salir a cubrir esa fuerza de trabajo que ya no existía y tiene que salir del hogar, ¿no? Sale del hogar sin abandonar sus tareas, algo muy típico de las mujeres,
Entonces, los alimentos manufacturados vienen a salvar el tiempo que antes se dedicaba para cocinar. Bien. No es menor este hecho, porque las grandes empresas que hoy se han concentrado horizontal y verticalmente son empresas que han logrado vender productos ahí. Por ejemplo, el caso de Cargill, ¿no? Hoy tenemos a muy pocas empresas dominando casi todo el espectro de alimentos manufacturados. Se hablan de unas 6 empresas más o menos, PepsiCo, P&G, digamos un listado acotado, que ya no solo se concentran a nivel de tener superficie de tierra y a nivel de tener eslabones en la cadena, sino compran hasta marcas. Digamos, una sigue comiendo Quaker, pero Quaker ya no es una empresa en sí misma, digamos, está comprada por otra empresa más grande. Es la concentración vertical de la que hablabas recién. Sí, exactamente, digamos, como que es ese mismo proceso de concentración y muchas veces no se nos presenta de buenas a primeras. Entonces, como consumidores y como consumidoras, podemos hacernos conscientes de todo esto para saber, digamos, cuando sacamos un producto de la góndola o abrimos nuestra alacena, qué hay ahí y a dónde está yendo nuestro flujo de dinero gastado sí o sí en alimentos. Los alimentos son un negocio, claro, porque no podemos, hasta ahora, no podemos dejar de alimentarnos. Claro. Natalia, para ir terminando con esta columna de hoy, con esta producción más social, ¿no? Por ejemplo, con las cooperativas, ¿cómo podría hacerse para que pase a ser más especializada la producción o que haya más manufactura, ¿sí? Más proceso de valor agregado? ¿Qué debería? Ahí hay que apuntar a las políticas públicas también. Sí, las políticas de desarrollo rural, en la medida en que se diferencie quién está atrás de cada producción, no solo hay uva, hay vino, hay una copa de vino, hay un aceite de oliva, hay personas organizando esa producción para que existan esos alimentos. Bien. ¿Quiénes son las personas? Nos da un espectro heterogéneo para el cual generar políticas sectoriales, digamos. El mismo formato de empresas recuperadas de los 2000 o de los 90 hasta acá podría ser tenido en cuenta a la hora de montar una empresa de alimentos. Hubieron algunos intentos del Estado por hacerlo, específicamente tener una empresa de alimentos, pero bueno, siempre está en discusión porque es el Estado entrando en un negocio del cual casi nadie habla y que es muy rentable porque, vuelvo a decir, comemos todos los días. Claro, exactamente. Muy nutritivo lo que acabas. Espero que ahora abran sus alacenas y averigüen de dónde son las marcas de los alimentos. Así bueno, estamos más atentos a eso. Vamos a seguir la próxima semana, Natalia. Bueno, Natalia Silva, ingeniera del INTA, de la cooperativa Boca del Tigre y también docente de la Universidad Nacional de San Juan. Gracias por estar con nosotros, Nati. Y Sergio, Maru, seguimos con más Sama Noticias. Muy bien, muchas gracias, Fabián. Un placer, como siempre.